si escuchás cuetazos, no salgas porque vamos a reventar a unos zurdos y te pueden confundir. El atentado más grande que sufrió la iglesia en Argentina. 5 consagrados totalmente desarmados, asesinados. Sube al primer piso y se encuentra con esa escena dantesca de los 5 cuerpos fusilados en la sala de estar. Y la frase de él fue: si me matan, se van a arrepentir. En la madrugada del 4 de julio de 1976, 5 religiosos palotinos fueron asesinados en la casa parroquial de esta iglesia, la iglesia de San Patricio, en el barrio de Belgrano, en un ataque llevado a cabo por un grupo de tareas de la última dictadura. Cualquiera que en aquel momento dijera, qué sé yo, la pobreza es fruto de la injusticia, para el gobierno militar en aquel momento, eso es un acto subversivo. Yo soy el padre Rodolfo Pedro Capalosa, soy sobreviviente de la comunidad de San Patricio que dio su vida al servicio del Evangelio, ¿no? Tenía 20 años y era un postulante palotino. Vivía en comunidad con ellos. El postulantado es la primera etapa de formación. Y la personalidad del padre Alfiqueri me impactó, su forma de celebrar, lo vi como un hombre de oración, un hombre profundo, un hombre que amaba a Jesús y que quería llegar a la gente, ¿no? Y quería llevar el Evangelio. Y ahí le pedí que fuera mi acompañante espiritual. Lo llevo al sábado 3 de julio. ¿Usted compartió la cena de esa noche? Sí, señor. Fue una cena alegre, fue una cena donde hicimos chistes, bromeamos. Antes de esa cena yo noté algo que me llamó la atención, que era el padre Alfiqueri y el padre Alfredo Liden en la sacristía, estaba yo en medio de ellos. Hablaron en inglés de tal forma que yo no entendiera. Dije, ¿qué pasará? Algo pasaba, ¿no? Pero sí en esa cena, él comentó, al final de la cena, ya creo que estábamos parados y yéndonos, de que estaba circulando una carta en la cual a él lo acusaban de comunista. Y la frase de él fue: si me matan, se van a arrepentir. Al terminar la cena, Salvador y yo vamos para el cine, fuimos a ver la película. Hasta ese momento yo iba a regresar a la parroquia. Y el domingo sí tenía que ir a la casa de mis padres. Cuando terminaba la película y yo vi la hora, dije, es tardísimo. Y ahí resolví ir directamente a la casa de mis padres. Entonces no vuelve a la casa parroquial, regresan solamente Emilio y Salvador. Cuando ellos están volviendo, el grupo de tareas que los estaba esperando en los automóviles frente a la parroquia, los sorprende en una suerte de entradera, ingresan con ellos a la casa parroquial, se dirigen hacia el primer piso donde estaban los dormitorios de los sacerdotes, los levantan a todos violentamente, los reúnen en la sala de estar, los hacen acostar boca abajo sobre la alfombra de la sala, con las manos en la nuca, y los fusilan por la espalda con 60 proyectiles 9 milímetros de armas automáticas. Pasadas algunas horas, alrededor de las 7:30, 8 de la mañana, llega el organista de la parroquia, Rolando Sabino, que bueno, él acompañaba la celebración de la misa con el repertorio musical, era el encargado de abrir la iglesia, de abrir el templo, para hacer los preparativos, y se da cuenta que la iglesia estaba cerrada y que los sacerdotes no estaban levantados. Lo primero que piensa es que se habían quedado dormidos. Logra ingresar a la casa por una ventana lateral, ve las luces encendidas, le llama la atención la situación, le sigue sorprendiendo, piensa que pudo haber un escape de gas, algo por el estilo, sube al primer piso y se encuentra con esa escena dantesca de los 5 cuerpos fusilados en la sala de estar. ¿Te acordás tu sensación de ese momento en el que te cuentan eso? Sí, no poder creerlo. Yo lo primero que cuando me dijo disparos, dije, un loco entró en la misa de 8 y empezó a disparar. Dice, hay muertos. Y pues yo los conozco, sí. Y ahí me quedé porque yo de la misa de 8 no conocía a mucha gente. Yo no solía ir a esa misa, ¿no? Digo, decime los nombres. Dice, pero sentate, decime los nombres. Y ahí me empezó a decir los nombres de los 5, ¿no? Yo no entendía nada. Y la consigna fue, no vengas, está todo rodeado por la policía y los militares.
El 2 de julio de 1976, 2 días antes de la masacre de San Patricio, una bomba explotó en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Murieron 23 personas y unas 110 resultaron heridas. Fue un atentado llevado a cabo por la organización Montoneros. El grupo de tareas, antes de irse, dejó escrito en las paredes por los camaradas dinamitados en Seguridad Federal y también dejaron escrito por estos zurdos murieron por ser adoctrinadores de mentes vírgenes. Cuidado. El velorio de los 5 mártires palotinos se llevó a cabo en la parroquia de San Patricio. La primera hipótesis que surge de los elementos a la vista, obviamente, es una represalia por el atentado en Coordinación Federal a partir de la proximidad en el tiempo de ambos hechos. Esa es la gran pregunta, ¿no? Porque no hay una conexión directa entre el atentado en Coordinación Federal y la comunidad palotina. Lo que sí sabemos es que producto o como consecuencia del atentado en Coordinación Federal estalla una crisis muy fuerte al interior de la policía, que también tiene que ver con las propias luchas intestinas que se daban al interior de la fuerza. En total, entre el 3 y el 7 de julio, en esas horas, ingresan a la morgue judicial con heridas de bala en cráneo, tórax y abdomen 46 personas. Todas, la mayoría, constatado en represalia por este hecho. Entre ellas, los 5 religiosos palotinos, los 3 sacerdotes y 2 seminaristas. La conexión causal entre ambas cosas no la hay, digamos, solamente esta cacería que desató la Policía Federal desenfrenada. Existe una versión no del todo confirmada que pone el foco en un supuesto discurso del padre Alfredo Kelly, el llamado Sermón de las Cucarachas. Por lo que se pudo reconstruir con los años, hubo una homilía muy conocida como el Sermón de las Cucarachas, donde él lo que denunciaba es que había mucha gente que asistía a las celebraciones de la misa en la parroquia San Patricio los días domingos y que después asistía a los locales de remate que estaban ubicados ahí muy cerca, en la zona de Barrancas de Belgrano, a comprar los bienes y los objetos que les eran decomisados a los detenidos desaparecidos en los operativos de secuestro. Entonces lo que decía el padre Kelly, que esas personas que medraban con el sufrimiento de tantas familias argentinas no podían ser consideradas ovejas de un rebaño, sino que eran cucarachas. Se ha publicitado mucho el llamado Sermón de las Cucarachas. Ese sermón nadie lo escuchó, nadie es testigo de ese sermón y no era el lenguaje actual, no era el lenguaje de Alfie Kelly. Sí creo que podía él haber denunciado, yo eso no lo sé, lo que se daba de personas que en aquel momento, cuando, como se decía en aquel momento, chupaban a alguien o detenían clandestinamente a alguien, detenían violentamente a alguien, y la casa quedaba vacía, se apropiaban de cosas que después iban a remates, eso era natural, y que haya habido gente de la parroquia que haya ido y que Alfie haya dicho eso no se puede hacer. San Patricio en aquel momento era un barrio de clase media alta, ¿no? Y había gente ligada al poder militar, al poder del momento, ¿no? Por eso yo sí creo que una predicación a favor de la defensa de la vida, de la injusticia, una predicación que denunciara, digamos, muchas cosas que estaban sucediendo, repercutía fuertemente en ellos, ¿no? Es decir, yo creo que mucha gente se sentía cuestionada ante esto y defendía una postura de defensa del terrorismo de Estado. Estamos en la sala que llamamos la sala de comunidad, lo que sería una sala estar, un living en una casa, y en esta sala misma es donde encontraron los 5 cadáveres de nuestros 5 hermanos asesinados, los 3 sacerdotes y los 2 seminaristas, puestos sobre una alfombra que había en el piso y dispuestos en fila de izquierda a derecha, así a lo ancho uno al lado del otro. Lo que estaba filmado antes y se puede ver en el piso, y bueno, ahí está la placa recordatoria en la chimenea, en los ladrillos son marcas de rebotes de balas, con los que a ellos los mataron, y todo lo que
se vio antes la escalera, todo es por donde subieron, el corredor por donde están las habitaciones, en las cuales en ese momento vivían 8 personas y ahora vivo yo solo. Y sacaron a los 3 sacerdotes de la cama y los 2 muchachos entraron con ellos. La llamamos la sala del martirio. ¿Y cuándo tomó conciencia de que usted había sido un sobreviviente y de que pudo haber estado ahí? Hubo 2 momentos, mirá. Un momento cuando llegaron los cadáveres. No podía creerlo, ¿no? Estaban destrozados, estaban envueltos en papel de diario. Ahí tomé conciencia de que estaban muertos. Pero como que no lo quería admitir, ¿viste? Es decir, no podía admitirlo eso. Estaba rodeado de gente amiga, gente del grupo juvenil al cual yo participaba, gente del colegio. Ese momento donde estás con un montón de gente y estás como con otro mundo, ¿no? La masacre de San Patricio es considerada el mayor atentado contra la Iglesia Católica Argentina en toda su historia. 50 años después, todavía quedan algunas preguntas por responder. Por ejemplo, ¿quiénes fueron los autores materiales del hecho? El primer juez a cargo de la instrucción fue el juez Guillermo Rivarola y el fiscal que tuvo a su cargo la investigación fue el fiscal Julio César Estracera. La verdad es que ninguno de los dos hizo nada para que la pesquisa avance verdaderamente, más bien todo lo contrario. El fiscal Estracera hizo 3 veces el pedido de cierre de la causa para que se dicte el sobreseimiento y no haya avances. Y finalmente, en octubre del año 77, el año siguiente, el juez Rivarola le da el gusto y accede luego al tercer pedido y se dicta el sobreseimiento provisorio y se cierra el expediente. El primer arrepentido de la represión ilegal fue un policía, un oficial inspector que se llamaba Rodolfo Peregrino Fernández. Antes de que finalice la dictadura, él se exilia en Ámsterdam y desde el exilio europeo él declara 2 veces dando testimonio, un testimonio clave que desentraña el funcionamiento del aparato represivo de la dictadura en general, en particular de la Policía Federal y muy especialmente lo que fue Coordinación Federal. Él lo que declara es que él había sido parte de la ayudantía del Ministerio del Interior, había sido el decán de Arguindegui. Y lo que él declara es que era Arguindegui, particularmente el que tenía a su cargo en lo que por lo menos afectaba al ejército y a la Policía Federal en la persecución de los integrantes de la Iglesia y en particular de los sacerdotes considerados tercermundistas, y que esa ayudantía que prestaba servicios en el Ministerio del Interior funcionaba como una brigada operativa que lo que hacía era cometer toda una serie de hechos delictivos por orden directa del ministro Arguindegui. Y él publica de que en el despacho del general Arguindegui, ministro del Interior, estaba la carpeta que llevaba Monseñor Angelelli en su auto cuando lo asesinan. En esa carpeta Monseñor Angelelli tenía las pruebas de quienes habían matado a los sacerdotes, a Gabriel Longueville y a Carlos de Muria, los 2 sacerdotes de La Rioja. Y junto a esa carpeta, dice él, había una agenda del padre Alfiqueli. Yo no puedo precisar que era la misma agenda, pero si ladra y tiene 4 patas es un perro, ¿viste? Sí, evidentemente que esa agenda... Ustedes hoy saben quién, digamos, liberó la zona, pero lo que no se sabe es quién apretó el gatillo, digamos. Nosotros tenemos claro 2 cosas: quiénes liberaron la zona y quiénes llevaron adelante el encubrimiento posterior. En gran medida son los mismos responsables, la Comisaría 37. En mi caso particular no tengo dudas que la responsabilidad política máxima fue del general Arguindegui. Lo que no sabemos, como vos bien decís, es la identidad de quienes apretaron el gatillo. Yo quiero perdonarlos como ellos se hubiesen perdonado. Pero ese perdón no es impunidad, no es aquí no pasó nada, no es da vuelta la hoja. Ese perdón es, los mataron estas personas, los mataron por esto, fueron estos los responsables, merecen la sanción, no vamos a tomar venganza, los perdonamos. Un poco lo que vivió Juan Pablo II cuando lo atentaron. La causa dejó de tramitarse en el marco de la mega causa ESMA y pasó a tramitarse en el marco de la causa que investiga los crímenes cometidos
por la Patota de Coordinación Federal. El juez dispuso el llamado indagatoria de Miguel Ángel Romano, de Juárez, de Lozada y del principal Oliveto, que en ese momento era el jefe de Romano. Y bueno, estamos como les decía anteriormente, con una expectativa muy grande de que finalmente estos 4 personajes queden procesados, y tenemos la esperanza de poder seguir avanzando en este camino hasta llegar a la instancia del debate oral, del juicio oral, y que finalmente sean condenados. Mientras tanto, seguiremos tratando de aportar todos los elementos que tengamos a nuestro alcance para poder dilucidar quiénes fueron los autores materiales. Si vos tuvieras que calificar el comportamiento de la Iglesia Católica en aquellos años y en los años posteriores sobre este hecho. Mira, yo siempre digo lo mismo. En la Iglesia Católica sucedió lo que sucedió en la sociedad. Hubo sectores que justificaron el golpe y hasta colaboraron con el golpe. Hubo sectores que no entendieron qué estaba pasando, hubo sectores que tuvieron miedo y hubo sectores que denunciaron lo que estaba pasando.